I lagunok ongi etorri lastatxabalen kanalera ongi etorri zuzeneko honetara. Izatez grabatu nahi nuen, baina zuzeneko hasi denez, zuzeneko jarraitu dugu. Beraz, aurrera goaz. Aurreko bideo bai grabatu nuela, baina ez dakit zergatik hasi dena zuzenekoa egiten, beraz, bueno. Egia esan joko hau ari zait nahiko luzea egiten, eta esango nuke ja jokoaren erdia gaindi dugu. Hola, capitán. Hasi aurreko, ez daukagu hemendik. Iepe bila. Zer moduz? Ongi etorri hemen zuzeneko improvisatu honetara. Zuzenekoa jan ostean egin nahi nuen, agian bi zuzeneko ingo ditut gaur. Behintzat jokoan aurrera El capitán al timón. Eta bar. Ni ondo, Kristo meroarekin, normala den moduan. Eta laizter hasiko naiz kurtso bat arratsaldetan. Eta gogoak ditut kurtsoa egiteko. Administrazio kurtsoa. ¡Más vela! ¡A toda! ¡Gavia y Juanete Mayor! ¡Capitán, a estribor! ¡Restos flotantes! ¡Parece un botín! ¡Vamos! ¡Allí hay un botín flotante! ¡Dejad solo la mayor! ¡Navegad contra el viento! ¡Aflojad! ¡A favor, capitán! ¡Cargamento a la deriva! Gainera kurtso praktikak dituenez, ondo. ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos!
capitán. Hay un cargamento a la deriva, capitán. Sally Brown, she's the gal for me. It's down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Row, boys, row, boys, row. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. She's lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. Eta beraz, Lorena aprobetxatu beharko du hauei kaina emateko, gero denbora gutxiago izango dudala. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Row, boys, row, boys, row. Some I stow forward and some I stow after. 40 fathoms or more below, boys. Row, boys, row, boys, row. 40 fathoms or Parece que hay un more superviviente. Ez dut ezagutzen. Way Arriba, high ella. up, and up she rises. Zeri deitzen diozue ekiplea joan. ¡Restos de un naufragio! ¡Desplegad todas las velas! Don't you hear them made ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! One more pull, that's the end of our hawk. Sally Brown, she's the Adibidez, gal ez for me, dices. boys. Sally Brown, she's the gal for me, boys. ¡Están expuestos! ¡Dale su merecido repique! ¡Se van a pique! Bueno, gure eta ingetesak lagunduko. ¡A favor! ¡Aquí! ¡Hay un botín a flote! Oh, do me Johnny Poker, the skipboat is a roll. Do me Johnny Poker, do. Oh, do me Johnny Poker, the rate is never sober. Do me Johnny Poker, do. Oh, do me Johnny Poker, the bosun is a tailor. Justo hori hor egotea, ez da bat ere Oh, do me gauza Johnny ona. Poker, we'll all go on a jamboree. Do me Johnny Poker. ¡Viento! ¡Alta vela como podáis! ¡Hay que ¡Soltar darles a velas las con torres! más ganas! Honetan ezak gehien gorrotu dana den pertsonak harrapatzea, sigilo misioak edo itsasontzia suntsitzea.
sailor, and listen to me. I'll sing you a song of the fish in the sea, and it's windy weather, boys, and stormy weather, boys, when the wind blows, we're all together, boys, blow ye winds westerly, blow ye winds, oh, jolly sou'wester, boys, steady she goes. Up jumps the hay with a slippery tail, lines up aloft and reefs the topsail, and it's windy weather, boys, stormy weather, boys, when the wind blows, we're all together, boys, blow ye winds westerly, blow ye winds blow, jolly sou'wester, boys, steady she goes. And then up jumps the shark with his knife. ¡A estribor! ¡Botín a la deriva, capitán! Go, boys, and I leap the fleet, and it's windy weather, boys, stormy weather, when the wind blows, we're all together, boys, blow ye winds westerly, blow ye winds Zelda che c'ha quel sentito di scoccata. Up jumps the whale, the largest of all. If you want any wind, well, I'll blow you a squall. And it's windy weather, boys, stormy weather, boys, when the wind blows, we're all together, boys, blow ye winds. ¡Dejad que amaine el viento! ¡Arriad el juanete de proa! ¡Moveos! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Desplegad todo el velamen! Es un test de ojo mucho más chulo, pero... Vale. Something I can help you with? A ver. My thanks. Bestia verdugo. Un momento. Cannot entirely satisfied. You there, stop. Prepare to bleed. ¿Qué pasa, Adi? Este canalla trabaja para la Real Compañía Africana. Dile lo que me has contado. No he visto al princesa en 8 semanas o más. Debe de estar a punto de volver. ¿Qué más? Pensaba que este era esclavo de los hombres que preguntaron por el princesa esta mañana. Así que le dije... ¿Qué hombres? Marineros altivos sin uniforme. Y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Dijeron que andarían por aquí cerca.
Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. Y los demás. Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. Vale, conchos. Teach them a lesson, you show them! Bloody ogres! Keep at them! Yeah! Keep at You come back here, you! Keep at them! Teach them a lesson, you show them! Bloody ogres! Bloody Aegis! Keep at them! Yeah! Eat the bloody blockheads!
You, stop! Bloody Egypt! Beat the bloody blockhead! Damn count! See oxen with more brains! Ah, you're not threatened! May you all burn in hell! See oxen with more brains! Those chops! Send them all in boxes! Douse those chops! Send them all... La muerte es el único camino. Voy arriba si barconáis. ¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. 2 soldados nos esperarán en la encrucijada. Muy bien. Si me permitís la pregunta, ¿para qué sirven esas muestras de sangre? Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita sangre. ¿A qué os referís? Si se quiere usar el observatorio para, por ejemplo, para espiar al rey Jorge, hará falta una gota de sangre del rey. En otras palabras, una muestra de sangre nos da acceso a la vida. Entonces Torres pretende espiarme porque le acabo de dar una muestra de mi sangre. Yo también, Capitán Hornigold, y todos los demás. Es una vida. Y confianza. Sí, pero no temas. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro. No seremos los primeros espiados en el observatorio. Sí. Supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. Gobernador, cuando percibí la ciudad, ¿cómo funcionaba? Había de ser el último. En Madagascar les permitía elegir. O aceptaban el perdón y volvían a Inglaterra pero libres, o los colgábamos del cuello. Igual que... Lástima que el comodoro... Alardear es propio de vos. Todos tenemos un momento de debilidad. You in the front! Out! Hey, fish! Get out of there! Right. Got him sighted! He's dead in me side! I can get him from here! In my side, clear and safe! Got him sighted! In my sight, clear as day! He's dead in me side! Toditos me lleva hueca. ¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. 2 soldados nos esperarán en la encrucijada. Muy bien. Si me permitís la pregunta, señor, ¿para qué sirven esas muestras de sangre que estamos tomando? Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita sangre. ¿A qué os referís? Si se quiere usar el observatorio para, por ejemplo, para espiar al rey Jorge, hará falta una gota de sangre. En otras palabras, una muestra de sangre nos da acceso a la vida de un hombre. Entonces Torres pretende espiarme porque le acabo de dar una muestra de mi sangre. Yo también, Capitán Hornigold, y todos los templarios. Es una medida de seguridad. Y confianza, supongo. Sí, pero no temas. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro.
No seremos los primeros espiados en el observatorio, te lo garantizo. Sí, señor. Supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. Gobernador, cuando perseguíais piratas en Madagascar, ¿qué métodos funcionaban? Creo que los persuadía con mi carisma. La violencia y las amenazas habían de ser el último recurso. En Madagascar les permitía elegir. O aceptaban el perdón y volvían a Inglaterra pobres, pero libres, o los colgábamos del cuello hasta que morían. Igual que en Nassau. Exacto. Lástima que el Comodoro Chamberlain no viviera para ver aquel éxito tan... Alardear no es propio de vos. Todos tenemos un momento de debilidad. Come, be most welcome, signore. You get back here! Damn it! Hey, get out here, rubber! A ver, no nasten naizen berriro ere. A ver, sentado. Gran maestre, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué habéis hablado? El princesa fue capturado por piratas hará 6 semanas. Por lo que sabemos, el sabio Roberts seguía a bordo. Muy bien. Algo es algo. ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturarla al sabio. ¿Y del paradero actual del sabio se sabe algo? África, su excelencia. Ah, los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápidamente. ¿Galera de esclavos? Capitán, te pedí que abandonaras esa infame empresa. No lo
logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a otros hombres. Vuestro objetivo es A ver. ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio. ¿Y del paradero actual del sabio se sabe? África, su excelencia. Ah, los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápido. Galera de esclavos. Capitán, te pedí que abandonaras esa infame empresa. No logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. Nuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización. Un cuerpo encadenado lleva a la mente a rebelarse. Mas, esclavizad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto, con eficiencia. ¿Cuánta razón, gran maestre? Ya no digo. ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio. ¿Y del paradero actual del sabio se sabe? África, su excelencia. Ah, los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápidamente. ¿Galera de esclavos? Capitán, te pedí que abandonaras esa infame empresa. No logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. Nuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización. Un cuerpo encadenado lleva a la mente a rebelarse. Mas, esclavizad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto, con eficiencia. ¿Cuánta razón, gran maestro? Me cago en San Cristóbal. Es aquí no le ignori. ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio. ¿Y del paradero actual del sabio se sabe? África, su excelencia. Ah, los vientos de esa ruta son... Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápido. Te pedí que abandonaras esa infame empresa. A ver, Herrero. ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El capitán Hornigold ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio. ¿Y del paradero actual del sabio se sabe? África, su excelencia. Ah, los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápido. ¿Galera de esclavos? Capitán, te pedí que abandonaras esa infame empresa. No logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. Nuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización. Un cuerpo encadenado lleva a la mente a rebelarse. Mas, esclavizad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto, con eficiencia. ¿Cuánta razón, gran maestro?
Recordadme en qué parte de África buscamos. En Príncipe, señor, una pequeña isla. He enviado a 2 de los mejores, Burgess y Cochrane. Corsarios con buques rápidos y firme voluntad. ¡Edward Kenway! Imagina mi sorpresa al ver tu yacto fondeando aquí. ¿Ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? ¡Mal rayo te parta, cabrón! ¡Nos has traicionado! Porque hallé un camino mejor. Los templarios conocen el orden, la disciplina, la estructura. Pero tú jamás entenderás tales sutilezas. Adiós, viejo amigo. Una vez fuiste un soldado, cuando luchabas por algo real. Por algo más que tu pellejo. Bueno, gainditua. Sintzera berriro. Come one and all, today I'm feeling especially generous. El capitán al timón. Aber nora goazen orain. ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Cogemos el viento con todo! Lo goazen ma. Just hear the old man say, goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. Oh, don't just hear the old man say, hurrah, ye boys, we're homeward bound. We're homeward bound to Liverpool town. Goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. With all of them duties, they will come down. Hurrah, ye boys, we're homeward bound. And when we get to the Wallasey gates, goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. I'm standing and calling for the Dutchmen to wait. Hurrah, ye boys, we're homeward bound. And one to the other will hear them what's say, it? goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. Oh, here he comes Johnny with 40 months' pay. Hurrah, ye boys, we're homeward bound. Well, meet these viscounts and we'll ring the old bell. Goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. And we'll hit them duties, we'll raise merry yell. Hurrah, ye boys, we're homeward bound. We're homeward bound to the gals of the town. Goodbye, fare ye well, goodbye, fare ye well. And stamp me your bullies and even all round. Hurrah, ye
home, boys. Oh, well, we fly round. Goodbye, Fanny Well. Goodbye, Fanny Well. We'll leave up ¡Fuego! the anchor. ¡Amarrad la gavia y el guanete! ¡Estamos listos! ¡Para el abordaje! ¡Desplegadla toda! ¡Cazarrecompensas! It is time to go now. Haul away your anchor. Haul away your anchor. ¿Qué rumbo llevamos, capitán? Hacia Príncipe, oficial. Nos dirigimos a la costa africana. ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Desplegad la vela cangreja! ¡Tienen refuerzos, capitán! ¡Fuego! enemigas, capitán! ¡Dispuestos! ¡Disparemos! ¡Se hunde! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡Nos han dado! ¡Plegad guanete y guanete mayor! ¡Fuego! ¡Un disparo certero! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡No podrán con nosotros! ¡Fuego! ¡Ahora sí que! ¡Estás loco! ¡Vulnerable, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Kenway, no lo subestimes! ¡Estamos muy cerca, capitán! ¡Aléjanos! ¡Fuego! 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 ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Plegad la gavia! ¡Céntrate en la labor que te ocupa! ¡Atrás o iremos directos al fondo del mar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Recargando! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Soltad velas con más ganas! ¡El cañón fuera de su alcance! ¡Fuego! ¡Ya casi! ¡Se debe arreglarlo un carpintero! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Podemos ir más rápido! ¡Cañones! ¡Listos para disparar! ¡Ocúpate del timón o nos hundiremos! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hemos fallado! ¡Fuego! ¡Capitán, aléjate de la roca! ¡Fuego! ¡Han hecho saltar unos cuantos ¡Una más! separación!
¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Serán directos al infierno! ¡Dejad que amaine el viento! ¡A media vela! No, arrápate. ¡Parad! ¡Parad, digo! ¡A las jarcias, largad velas! ¡A favor, capitán! ¡Un superviviente! ¡Tanta vela como podáis! ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! Ahora callado de todo. Pulpeto de todo. ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Vamos, muchachos! ¡No paréis! ¡A favor, capitán! Hay un cargamento a la deriva, capitán. A ver. No puede estar ¡Parad lejos. y plegad velas! Iré en busca de Roberts. No te entretengas. La tripulación se pone nerviosa. Vamos a ver esta. Oh, ya nean barre. Os baixinhos daquela parte da baía são tais. Mudam com cada maré. Por isso, não estarem
Estándar y muerto. Capitán Kenway. Otra situación desesperada, Roberts. Debemos dejar de vernos así. Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad. Eso no es necesario. Sabes que soy un hombre de palabra. Hoy han matado a nuestro capitán Howell en una emboscada portuguesa. Estúpido cabezota. Le dije que no desembarcara. Fue organizada por los templarios Burgess y Cochrane. Los mismos que te llevaron a La Habana. Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente. Me gusta cómo suena eso. Y sé exactamente qué hacer. Pero esos hombres, Burgess y Cochrane, no pueden marcharse sabiendo lo de mi huida. No lo harán. No temas. Si ves a algún hombre de mi tripulación, sea amable y envíalo aquí. Haré lo que pueda.
Caca. A ver.
Coged solo lo que podáis acarrear. No esperamos a nadie. Guerrero.
Haced solo lo que podáis acarrear. No esperamos a nadie. Apuraos un poco o os dejaremos atrás. ¡Levanta, perro! ¡Ayuda al contramaestre! ¡Ah! ¡Bota aquí, idiota! Gente de Río. Haced solo lo que podáis acarrear. No esperamos a nadie. Apuraos un poco o os dejaremos atrás. ¡Matad a este bastardo! Nos has vencido, Ala. Kenway. Has demostrado ser un gran asesino. ¿Y para qué? ¡Por su maldito orgullo! Os interpusisteis entre mi botín y yo. Algo que nadie debería hacer. Un necio engreído. Como dijo Hornigold. Esa basura templaria no es nada para mí. Ninguno lo sois. Y tú te lo pierdes, Kenway. Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo. No nuestro rey. Ni nuestro país. Los templarios. Los templarios son nuestra familia. Y la tuya. El servicio honrado conlleva tierras pobres, sueldos míseros y arduo trabajo. Pero como hombres de fortuna, disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida cuando el único riesgo que los piratas corremos es el desdén de aquellos que carecen de todo poder y esplendor? ¡Ah! Hoy llevo con vosotros 6 semanas. Y en ese tiempo he adoptado vuestra visión como la mía y con una convicción tal
que sentiríais pavor al contemplar vuestras pasiones reflejadas en mí con tan cruda desnudez. Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser un comandante que un hombre vulgar y corriente. Vaya. Tu insistencia resulta agradable. Estoy buscando el observatorio. Dicen que solo tú puedes encontrarlo. Dicen la verdad. A pesar del desagrado que causa en mí tu entusiasmo, veo mucho potencial en ti. Soy Bartholomew Roberts. Edward. Ahora no tengo ningún secreto. Pero si me ayudas, en 2 meses hallarás tus respuestas. Al oeste de las islas de Barlovento. Es curioso. Con el escorbuto, la cura es mejor que la enfermedad. Pero cuando contraes la sífilis por una ramera y la tratas con azogue, prefieres contraer la enfermedad antes que curarla. ¿Hay algo que te inquiete? Todos los hombres desean vivir según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés, recurren a sus instintos antes que a las leyes que los rigen. Pero ¿de qué sirve un credo si no impele a los hombres a actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres se sientan parte de algo. ¿Tú qué opinas? Que los hombres son como ovejas. Y que un viejo lobo como yo se merece cada gota de sangre que derrama. Dirígete a este lugar. Solo con hombres de confianza.
Zerbait dezakegu. El capitán al timón. ¡Soltemos algo de vela! ¡Cacemos ese viento! ¡Desplegadla toda! ¡Desplegad el Juanete Mayor! ¡Plegad trinquete y Juanete Mayor! ¡Recoged el de sobremesana! At my bedside, Lola, Lola's away, John, all dressed in white. Vale, dejadlo, marineros. Debemos tener cuidado, son aguas bien defendidas, capitán. ¡A estribor, capitán! ¡Eso es un cargamento, capitán! ¡Plegad toda! ¡Recoged la mayor! ¡Arrizad el Juanete de proa! ¡Soldad y a media! ¡Desplegad la vela mayor a la mitad! ¡Soldadla toda y aprovechad el viento! ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! Vale, falta correr el Tundidenea. Entonces llega por ahí a Pirata y Italia.
¡Arrizad las velas de proa! ¡Plegad todas las velas! Ah, Capitán Kenway. ¿Usaremos tu navío para este nuevo plan o el mío? Querría oír los detalles antes de decidir. Bueno, es una pequeña táctica. Esta fuente de información me acaba de revelar que el tesoro que busco está en un galeón cercano. Por su bien espero que sea verdad. ¿Has calculado bien este plan? Así es. Gracias a este hombre nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo. Es una idea muy sencilla. Si sigues mis órdenes al pie de la letra. El Jackdaw, pues. Excelente. Estamos en camino, Roberts. ¿Cuál es tu plan? El buque insignia de esta flota transporta un valioso tesoro en un gran cofre. Frascos de cristal llenos de sangre. Quizá lo recuerdes. ¿Perseguimos un poco de sangre? ¿Eso es todo? Te pedí que siguieras mis instrucciones al dedillo, capitán, pero no te di la opción de preguntar por qué. Quiero esos frascos de sangre intactos. Y si no es así, nos separaremos como enemigos. ¿Lo entiendes? Haré lo que pueda. Plegadlas todas. He aquí lo que buscamos, capitán. ¿Ves ese barco de ahí? Necesitamos su bandera para que esta treta funcione. Puedo robar su bandera sin llamar la atención. Yo lo haré. Por supuesto, inténtalo. Comece a falar, capitão. Oh, saudações, cavalheiro! E que Deus abençoe ao rei Dom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio entre a frota para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. O número considerável. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Este perigo foi retirado um bando de batistas ao chegar do dia. Ainda não tivemos a possibilidade de recuperar. Excelente trabalho, senhor. Muito bem. Obrigado, meus homens. Assim faremos, senhor. Obrigado, senhor. Perdão, senhor.
devia ter perguntado antes. Mas temos um saco de cartas endereçadas a Salvador e São Paulo. Por acaso vai dirigir-se para Sul em breve? Oh, não. Pelo menos não. Lamento. Percebo, senhor. Mas não custa perguntar. Está tudo bem por aí, senhor? Tudo bem, obrigado. Estou apenas a fazer um... Volta aqui, idiota! É um prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Oportunidade para falar consigo. É uma pena. Que a próxima e que Deus nos abençoe. Vale, la pondré. ¿Tienes la bandera? Sí, y ya ondea en lo alto. Con esto basta. Mantendré la distancia. Lento y seguro. Sí, la bandera que robamos no nos protegerá de las miradas curiosas. Por favor, senhor, imploro que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível.
¿De qué se está quejando? No se está quejando, está eufórico. Señor Leona. ¡Fijaos! ¡Están descargando algo de ese barco! ¿Puede ser nuestro botín? Quizá deberías desembarcar, Capitán Kenway. Encuentra ese cofre y si contiene lo que busco, tráelo aquí. Sabemos que nuestro barco está asolado por la peste. No se acercarán por miedo a contraer la enfermedad. Admor, podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá. É o próprio. Peço perdão pela minha resposta abrupta, mas sei ter más notícias para transmitir. É possível que estejamos infectados pela peste. O quê? A peste? Por Deus! Como foi isso acontecer? Imagino que terá sido um bocadinho infectado. Teremos uma forma de organizar uma quarentena para evitar o caso. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. Peste? Capitão daqueles vikings que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael, desperta uns quantos homens e remem à tua companhia. Eles dizem que foram atacados pela peste, mas eu quero vê-los mais de perto. O que está aquele briga a fazer ali? É a nossa bandeira, mas acho que nunca o tinha visto antes. Uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá, para mim, cheira-me a traição. Sim, ouvi dizer que se chamava Torres. Tempos estranhos estes, em que um espanhol pode andar a passear pelo convés de um dos nossos vasos de guerra. Amaldiçoe a Marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Um convés deve ser organizado, tão limpo como o rabo de uma baleia. Por isso não é por rancor que o capitão nos coloca a esfregá-lo. É senso comum. Claro que cansaço.
Volta aqui, otário! Para, idiota! Não nos consegues puxar! Vida, mãe! Vou encontrar-te! Hey, quer dar-te uma palavrinha? El cofre que han desembarcado estaba lleno de frascos vacíos. Y nuestro capitán portugués. Ya ha dejado de sernos útil. ¿Dónde está? Durmiendo plácidamente en el fondo del mar. ¿Cuántos hombres deben morir por un botín? Tantos como se crucen en nuestro camino. Mira eso, capitán. Hombres que nos precedieron y que encontraron la muerte. Estamos hechos de otra pasta, Adi. Me pregunto cuántos marineros habrán dicho eso antes de morir.
hombres que nos precedieron y que encontraron la muerte. Estamos hechos de otra pasta, Adi. Me pregunto cuántos marineros habrán dicho eso antes de morir. Amarradlas todas. Suelta el condena. ¡Preparad baterías! Vale, Contus. Behar dugu hemen futboliak moduan erregateatzen joan. Más vela, toda la que podamos. Amarrad el trinquete. Parad. Amarrad la mayor. Suelta la cadena. A ver. Mira un non de agosto. Venga, guase. Da toda con el viento. Aprovechemos algo de viento. Nuestro tesoro debe de ir a bordo de ese galeón. ¿Y si capturamos el barco para ahorrarnos tiempo? Sí, yo también haría lo mismo. Puedo acercar el Jackdaw. Creo que esos vigías serán un problema. Bien pensado. Los liquidaré primero.
cansado desta rotina. E também não estou ansioso pela viagem de volta a Lisboa. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá. E parece que ele fez um bom trabalho.
joaten direnean, joango gara erasora. Volta aqui, otário! Tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês. Ai. É a tripulação de Esquibórdio que está a fazer o show nesta noite? Ou foste tu ontem? Perdeu. Estou a perder a conta aos dias.
Não te podes jogar as cartas do que houver! Listo. Roex, pasa aquí! Nos han divisado. No han tardado mucho. ¡Zafarrancho de combate a los cañones! ¡Todo el mundo! ¡A sus órdenes, capitán! Oigamos cómo ruge esta bestia. ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Hasta el último trapo! ¡Fuego! ¡Luchad por lo bueno! ¡Chacho! ¡Fuego! ¡Para ti! ¡No te salvo la mano! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para rugir! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Hemos sufrido daños! ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Fuego! ¡Disparemos! ¡Por ahí resopla! ¡Una blanca! ¡Impacto! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Muy deprisa! ¡Se hunde! ¿Quieres nadar un poco, eh? ¡Hemos sufrido daños! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Impacto! ¡Resistimos, pero con ¡Fuego! ¡Por los pelos! ¡Esperamos! ¡Fuego! órdenes! ¡Capitán! ¡Disparos al centro! ¡Fuego! ¡Tenemos otro impacto! ¡Estamos listos!
itxasontzi gehiago dira. ¡A toda vela! ¡Aguantará!
ahí resopla! ¡Una blanca! Me cago en San Cristóbal. ¡Tanta vela como podáis! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sopla! ¡Una blanca! Cristóbal y su puta madre. Destination Escaraboyán.
¡Por ahí resopla! ¡Una blanca! ¡Hostia!
sentir el viento ardiente del infierno en la cara. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por lo vuestro! ¡Fuego! ¡Despegad todas las velas! ¡Fuego! 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 ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Fuego! 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 ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Toda vela! ¡Aguantará! ¡Fuego! 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 ¡Dejad la nada! ¡Fuego! 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 Bai, hitz egiten du, gauza da, momentuak direzin nahiko estresan. ¡Fuego! 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 Nada como sentir el viento ardiente del infierno en la cara. Eta morrugarria da. ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Fuego! ¡Luchad por lo vuestro!
sopla! ¡Menuda joroba tiene! ¡Fuego! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Fuego! ¡No habrá piedad para los que se interpongan! Es maldita censurado de medio. A ver. Trato de ahí. Vale, a ver. Esta renuncia. Ay, vale, voy a hacer. Ay, a ver. A ver, voy a hacer. Siiraudu azkenean. Erali duguna morteroa. Ai.
por el bien? Ahí está mi premio. Veo que los templarios han estado ocupados. Sangre de Lawrence Prince. Inútil ya. Woods Rogers, Ben Hornigold, hasta el propio Torres. Pequeñas cantidades para algo especial. Debes llevarme al observatorio, Roberts. Debo saber qué es. ¿Con qué objetivo, eh? ¿Lo venderás ante mis narices? ¿O nos uniremos para aumentar beneficios? Voy a hacer lo que más me convenga. ¡Qué absurdo! Mi objetivo es vivir poco, pero feliz. No puedo ser más optimista. Muy bien, Capitán Kenway. Echemos un vistazo. ¡Dadme velocidad! A ber, misiago eta gero joango gara, eta moztu zuzeneko hemen. Ziren orduak arte. She was built in Roman times, held together with bits of twine. And we'll wait for day, wait for day, wait for day to get our pay. Nothing in the galley, nothing in the hole. Skippers turned in with a bag of gold. And we'll wait for day, wait for day. Isildu marinak arren, asko sufritu dugu misioa gainditu alizateko. Eske borroka misioak ere nahiko potenteak dira. ¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear el premio más grande. Solo siento el cálido viento en mis orejas, capitán. Vamos, hombre. Cuando nos hagamos con este tesoro, podremos retirarnos. Todos nosotros. Ya veremos. Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra. Te han seguido, Capitán Kenway. Me pregunto desde hace cuánto. ¡Es Hornigold! Cuerno con ese chaquetero. Ocúpate rápido de tu viejo amigo, capitán, antes de que me arrepienta de ayudarte. Capitán, piensa con cuidado sobre lo que vas a hacer. ¿Se puede saber por qué refunfuñas, Ade? Es Ben Hornigold quien trata de matarnos. Sí, y el traidor merece morir. Pero ¿y después qué? ¿De verdad crees que tú mereces encontrar el observatorio más que él y sus templarios? No lo creo y no me importa. Pero si se te ocurre una idea mejor, no dudes en contármela. Olvídate de trabajar con Robert. Díselo a los asesinos. Tráelos aquí y deja que protejan este lugar. Sí, los traeré aquí, siempre que estén dispuestos a recompensarme por ello. El combate será duro si Hornigold nos obliga a adentrarnos más en la niebla. Nos acercamos al espinazo del diablo. ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Sí, los españoles lo llaman el espinazo del diablo. Ikusten bagaituzte askoz ere hobeto. ¡Arco a la vista, cañón! ¡Soltad vela! ¡Vamos! Diría que el peligro ha pasado.
igual que tu ¡Arriada un amiga. juanete de proa! ¡Moveos! A ver, pues... ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Gavia y juanete mayor! ¡Nos persigue un barco! Creo que los hemos ¡Parece una perdido. fragata! ¡La maldita Armada Real! ¡Un barco solitario, capitán! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Navegad contra el viento! ¡Aflojad! Se me ha olvidado ese chiqui además. A ver. ¡Tanta vela como podáis! ¡Desplegad gavia y juanetes! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Arrastradera, acurrullad! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! Yes. Chipaquian. A ver. Esta pensa duele. ¡Nos han acertado! ¡Dejad solo la mayor! ¡A media vela! ¡Tiene el refuerzo! ¡Fuego! ¡Vamos con brío! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, capitán! ¡Vamos a chocar con ellos! ¡Aquí viene! ¡Para darles un saludo! A ver. Va a ser. Vale, Uníos o morid. a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Moderad la mayor! ¡Fuego! ¡No podemos! ¡Capitán! ¡Un disparo certero! ¡Fuego! ¡Hemos sufrido daños! ¡Fuego! ¡Puestos! ¡Disparemos! ¡Vamos del viento! ¡Estamos bien! ¡Deprisa!
¡Fuego enemigo! ¡No friegues, capitán! ¡Que te ocupa! ¡Nos han soltado una... Está gobernando. ¡Amarrad la tabla con ¡fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Se puede mejorar! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Estamos listos! ¡Fuera del alcance de los cañones! Guarda con Madariga tua. No saude. ¡Capitán, Mastimor! ¡Es un hombre, capitán! ¡Creo que respira! ¡Pegad la gavia! ¡Proa! ¡Izad velas, salvo la mayor! ¡Desplegadla toda! ¡Cacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡Vamos rumbo a tierra, capitán! ¡Que amaine el viento! ¡Tenemos que aminorar! ¡Fuego! ¡Tenemos que darles a esos cabrones! ¡Estamos listos! ¡Soltad la mayor! ¡Despejad los palos! ¡Arriad velas! Nuestros enemigos patrullan estas aguas. Ya. Baina, hemen joan behar gara aurrera. ¡Canta vela como podáis! ¡Soltad velas, muchachos! ¡Dejad solo la mayor! ¡Arrizad la mayor! ¡Recoged el palete de proa! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Vida las jarcias! ¡Vamos! ¡A favor! ¡Tenemos un botín! ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡El palo mayor! ¡Tirad de las trizas! Creo que estamos a salvo. Ez eskorako, baina beno. ¿Están bien amarrados? Bai, gauza da, aurkitu dela tipo bat edo itxasontzi bat, eta nagoela justo ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo, muchachos!
Debemos de andar cerca, capitán. Eske joko honetan asko sufritzen den horietakoa da. Eta gero gainera erasora badatozte. Allí está Jorge Bueno. Acércate. ¡Enemigo! ¡Nos persigue! ¡Hacia Capitán, son demasiado fuertes. ¡Es la maldita Armada Real! ¡Más de uno! ¡Fuego enemigo! ¡Soltad vela! ¡Hay muy poco espacio! ¡Ten cuidado de no hacernos encallar! Ese viene Ducho. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Señor! ¡Fuego! ¡Junto a Lenin está allí! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Para allí! ¡No te salvolará! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Al cuerno! ¡Vamos contra la izquierda! ¡Capitán, abre fuego! ¡Paso y nos unimos, capitán! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! ¡Se puede mejorar! ¡Estamos listos! ¡Amarrad un poco las venas! ¡Vamos, muchachos! ¡No paréis! ¡Fuego! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Por los pelos! ¡Fuego! ¡Al cuerno! ¡Estamos listos! Causa de inteligencia enviada ahora ¡A justo. toda! ¡No resistiremos otro impacto! Eta pikutara joan algarela nahiko errar. ¡Fuego! ¡Se puede mejorar! ¡No! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Dispara allí! ¡Nos desarbolará! ¡Fuego! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Justo Lenin está allí! ¡Fuego! ¡Está allí, capitán! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Por los pelos! Si te soy sincero, esperaba que el mar se lo tragase e hiciera el trabajo por mí.
puede mejorar! ¡Fuego! ¡Subid y replegad las velas! Volveré pronto. El capitán está saboteando. Ay, verdad que se han aldeado. You!
chorra. Get away! Come back, you weakling cowards! Conozco a este malnacido. Sé lo que es capaz de hacer. Vendrá por mí, como que me llamo Gornigol. ¡Hala, picútalo! En el pasado pudiste tener algún ideal. Pero ahora tienes el corazón de un verdugo. Y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Benny. Claro. Ahora en error ni El idea. corazón de un traidor. Que se cree mejor que sus compañeros. Así es. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! ¡No! Estos templarios son diferentes, ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás en la horca. Va, purbat, va. Puede ser. Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Y eso me basta.
¡Soldada mayor! ¡Vamos! ¡Soldadla toda! ¡En marcha! Acabaremos en el fondo del mar, capitán. ¡Vamos directos contra las rocas! ¡Otro impacto directo y nos vamos al fondo! Edward, no podemos dejar que ese monstruo nos atrape. Where am I to go? ¡Mira, capitán, el Barça! ¡Fuera, madres! ¡Cazad el viento! ¡A favor! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Marcha! ¡Esas velas! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Tirad velas! ¡Salid del viento! Up to your ancestors, then. ¡Por el tocón de Jack el loco vas a sangrar! ¡Please! ¡Fuego! ¡Orden, capitán! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Es su merecido, capitán! ¡Está crujiendo! ¡Está muy dañado! ¡A estribor, capitán! ¡Restos de un naufragio! ¡Dadme velocidad! Edward, no podemos dejar que ese monstruo nos atrape. Yo digo que Se avecina una buena borrasca. Acabaremos en el fondo del mar, capitán. Hey! We'll heave him up and away we'll go. Wavy to. Mira, capitán, el mar se revela ante nosotros. Bukatu zuzenekoa. Aintzat goizeko, goizean grabatzea nuen asmoa, agian arratzaldean zuzeneko egin beharrean grabatu beharko dut. ¡Un paso más! ¡Nos hundimos! Mira, un diablo marino, capitán. A ver. Sí.
Horregatik. ¡Más vela! Cuidado, son aguas bien defendidas, capitán. Bajaremos en el fondo del mar, capitán. Mira, capitán, el mar se revela ante nosotros. Ay, ikusten nabil. ¡Agarraos! ¡Estamos a punto de irnos a pique! ¡Ola gigante a babor! Mejor no podemos dejar que ese monstruo nos atrape. ¡Agarraos fuerte! A ver. Behintzat heldu nahi dutara. ¡Soltadla toda! ¡En marcha! Heldu gara behar genuen leku honetara. Gainera gordetzen dago. ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice. ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar. Recuerdos de otro tiempo, creo. Como otra vida que ya he vivido. Me dejas igual que estaba, amigo. Explícate mejor. Otro día. Después de ti, capitán. El sendero es peligroso. Los nativos de esta tierra opondrán resistencia. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena. Eta hurrengoan gehiago, agur.